Amigo de Diario El Tribuno, buenas tardes. Bienvenidos a en una nueva emisión de estas charlas que tenemos por streaming desde acá, desde la redacción de Limache. Hoy vamos a charlar sobre un tema puntual y que ya venimos tratándolo desde hace varios años en las páginas de Diario El Tribuno. Y es una causa que genera mucho ruido. ¿Por qué? Porque está la iglesia de por medio, ¿sí? Es una denuncia que se genera en contra del arzobispo Mario Antonio Carnielo, y que nace en el convento de las Carmelitas Descalzas. Hechos de violencia, violencia física, violencia verbal, violencia psicológica. Justamente la semana pasada lo tuvimos acá en los estudios al abogado del arzobispo Carnielo, Eduardo Romani, y que él hablaba de que él veía como un ensañamiento de la justicia y trató a la jueza que lleva la causa como que fallaba, que su fallo eran una vergüenza para la justicia. ¿Por qué? Porque él decía que esta causa ya tendría que estar archivada, porque no se comprobó hecho de violencia en contra del arzobispo. Hoy tenemos acá en los estudios a los abogados justamente de las Carmelitas Descalzas para ver si realmente esto es así y cómo avanza la causa. Vamos a charlar con el doctor José Viola y la doctora Claudia Cerda, para que nos cuenten un poco cómo avanza, cómo sigue y qué es lo que viene. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Nelson, ¿cómo ¿cómo le va? están? Bueno, gracias por venir y aceptar la invitación para que tengamos un poco de claridad sobre este tema, porque como decía, al estar la iglesia de por medio y Salta ser una sociedad muy católica, bueno, me parece que es un tema de mucho interés. ¿Y cómo está la causa hoy en día? Bueno, a mí me gustaría, antes que entremos un poquito en detalle en la causa, hacer algunas aclaraciones, Sí. explicando un poquito inexactitudes que dijo el doctor Romani, ¿no? Las causas de violencia no se archivan a los 6 meses como se afirmó. Ujú. Usted imagínese que si fuera así, una persona, una mujer golpeada, respecto a la cual existe una orden de separación que se llama perimetral, bastaría que si a los 6 meses esa orden queda sin efecto, sin comprobar ninguna circunstancia, esa persona podría ser nuevamente golpeada, Ujú. ¿sí? Máxime teniendo en cuenta de que las víctimas de violencia suelen tardar mucho tiempo en hacer una denuncia, es decir, en reconocerse como Sí. víctimas del caso. Yo lo que le quiero aclarar, sobre todo a la gente que queda mal informada sobre los conceptos que ha dado el doctor, a mi criterio erróneos, la ley de violencia es una ley que tiene un fin intuitivo absolutamente noble Ujú. y que no es una ley que es meramente un procedimiento para dictar una cautelar y evidentemente desentenderse a los 6 meses, archivar y dejar a la víctima en suspenso o con el temor o sin solucionar el problema o el daño de fondo causado. Entonces, quiero decirles, sobre todo a las mujeres, porque Salta encabeza una de las provincias que más índice de violencia tiene. Bueno, por cierto, tenemos una emergencia por violencia de Bueno, género que lleva poco más de 10 años. Bueno, imagínese el mensaje, le diría equivocado, lo que puede causar en el corazón de una persona tan sufriente y tan desesperada como es la víctima de violencia. Entonces, el procedimiento establecido por la ley es un procedimiento que tiende, primero que describe los tipos de violencia, los elementos que son muy característicos y aparte habilita a dictar medidas de cuidado, de prevención y de cesar el daño cierto que tiene la víctima, pero también aplica sanciones. Si nosotros tenemos que hablar del caso específico de las hermanas carmelitas, Sí. tenemos una sentencia que yo no sé si usted la habrá leído, pero lo invito a leerla porque realmente es un manual de lo que no se debe hacer, de lo que un hombre no debe hacer a una mujer, de lo que una persona no debe hacer a nadie. Entonces son 87 páginas en donde la jueza ha actuado de una manera técnica, impecable, imparcial. Ha tenido, sí, sobreabundancia de pruebas, sí, sobreabundancia de pruebas, documentales, inobjetables, fílmicas, grabaciones, actas notariales, testimonios de parientes, los testimonios de las propias víctimas, que en sucesivas entrevistas con profesionales, con los cuerpos técnicos del OBIF, han podido desarrollar lo que ha sido su sufrimiento, su padecer, el íter de hostigamiento, hasta que, bueno, llegamos al final, que yo creo que es el momento en donde la desesperación llega al punto límite, que es
el golpe, el daño físico, ¿sí? No porque los otros daños no sean importantes, sino porque hay un camino que también desarrolla la víctima de tolerancia, en donde ya su corazón ya no puede más. Entonces, esta sentencia es una pieza jurídica de estudio internacional, porque es una pieza jurídica que ha contemplado, desmenuzando absolutamente, no tan solo los aspectos de la violencia, sino que es una violencia en un ámbito institucional, lo que hace mucho más grave la desigualdad y la asimetría, porque la violencia es ejercida desde la máxima autoridad eclesiástica, en el silencio de mujeres que tienen un doble silencio. Es el silencio de la golpeada, de la violentada, pero es el silencio de la carmelita que por su regla está preservada y tiene imposibilidad de defenderse. Entonces, en un ataque artero, le diría, se ha sometido a mujeres que no tenían voz. Entonces nosotros lo que podemos decir es a la mujer que siente esperanza en la justicia, para nosotros ha sido un espacio en donde hemos encontrado respuesta, pero no una respuesta mañana, ha sido una respuesta desde el derecho, desde el objetivo, desde el ponerse en el lugar del que sufre. Entonces, nosotros como abogados hemos acompañado, quizás en la soledad de una lucha despareja, porque usted imagínese que somos abogados, somos católicos, pero el pueblo de Dios le ha dado la espalda a las hermanas carmelitas. Hermanas que rezan, son un faro de luz y de oración para Salta. Entonces, esto también nos lleva a la reflexión de que cuando hay un dolor, cuando hay un sufrimiento, hay que ser muy empático, hay que estar cerca. Imagínese lo que son años de sufrimiento, de ver un alma socavada. Entonces, para nosotros la sentencia es una sentencia ejemplar. Sí. Hemos tenido una recepción prudente, medulosa, profesional, técnica, adecuada. Entonces, decir que esa sentencia es una vergüenza de la justicia me parece que no tan solo es injusto, sino que es una nueva revictimización para las hermanas carmelitas. Y le digo otra cosa. No es que la justicia solamente dijo que hay un problema y un problema serio. Sí. El Vaticano también lo ha eximido de la jurisdicción al señor arzobispo. No tiene jurisdicción sobre el convento. Es una medida excepcional que ha tomado el Vaticano. Imagínese si no habrá tomado sus recaudos. Es una medida excepcionalísima que en siglos no se da. Entonces, no es una, ¿cómo le puedo decir? No es un fallo más, es un fallo avalado y muy controlado y muy meduloso. Doctor, Sí, usted me decía que esto, si bien la denuncia se hizo en 2022, sí. Los hechos de violencia venían de mucho antes, digamos. Sí, claro, exactamente. Las carmelitas lo que hicieron, intentaron en la propia iglesia encontrar solución, y esa solución no existió. De hecho, la misma sentencia, después si quiere le leo un párrafo muy cortito, digamos, destaca pruebas de violencia del año 2008. Ya en el 2018, el nuncio apostólico en Argentina, no me recuerdo en este momento el nombre, las autoriza por escrito a que violen la clausura y viajen a Buenos Aires. Y ese nuncio les pide perdón en nombre de la iglesia. Y el hecho siguió escalando hasta que en la pandemia, en octubre del 2020, se produce un hecho de violencia, porque durante la mañana el obispo se acerca al monasterio, ve una imagen de la Virgen que presidía el velorio, pide que la saquen, y la priora y las hermanas le dicen que no iban a sacar de ninguna manera, y él vuelve a la tarde, podemos ver el video que trajimos, vuelve a la tarde y les da un discurso. Sí, ahí estamos viendo las imágenes del video. Sí, en realidad esa imagen es de la visita del sacerdote Loyola. Sí. Durante el velorio, en horario de la tarde, el obispo les da de alguna manera un sermón, Sí. que le podríamos llamar, donde entre otros piropos le dice enemigas, ¿sí? En pleno velorio y al lado del cajón, Ajá. al lado del féretro.
¿sí? Entonces usted imagínese en ese momento, Sí, de dolor, digamos. en el momento de la muerte, donde todos las voces callan, que uno reciba un golpe de esa manera. Entonces, a partir de ese hecho, si quiere podemos verlo el video y escuchar. A ver, ahí sí está el sonido. Para que ustedes consideren como posible, si no aceptábamos, y no, yo no acepto cada vez menos lo que están haciendo con ustedes, aquello de serlo, entonces somos enemigos. ¿Les parece que esa es la Santísima Virgen? ¿Puede ser la Santísima Virgen? No. Bien, en el video es donde él le da el sermón ese. Incluso más, al último, por respecto a la víctima, no lo pasamos. El sacerdote que acompaña al obispo se da cuenta que estaban filmando, se abalanzan sobre la priora, ¿sí? Sobre la hermana que filmaba, la hermana se lo da a la priora y para sacarle la cámara de la priora la golpean en los brazos. ¿Sí? Imagínense la situación. Esa situación se pone en conocimiento del Vaticano por distintos medios. Hasta que al año siguiente, en el 2021, le informan que venía una visita canónica. Esa visita canónica, cuando vino, la hermana estaba muy contenta, pero cuando llegó el visitador, que lo nombró Carnielo, el visitador no conocía los hechos de violencia y no las dejaba a las hermanas hablar de la violencia. En ese momento la madre envía una carta a Roma a la persona que el superior del ministerio que las maneja, que se llama dicasterio, y él le dice: quédese tranquila que nosotros conocemos la situación. No hubo más respuesta, y este visitador que se llama Martín Elizalde, que es uno de los grandes responsables de esto, porque si él hubiese sido objetivo, todo lo que pasó después no hubiese pasado, ¿sí? Esta persona hace un informe, obviamente nosotros no lo vimos, y en función de ese informe, la denuncia se presenta en abril del 2022, fines de abril es cuando este secretario del Vaticano manda una nota, que es la que después se ventila, digamos, por el arzobispado de Salta, la Universidad Católica y el sacerdote Loyola, que la lleva en ese video que va, y él, saludando burlonamente a la cámara, deja esa carta. En ese momento ya existía una orden de no actuar con violencia para el Monseñor Carnielo, y él no podía enviar a una persona a leer esa carta, máxime cuando esa carta llegó al mediodía. O sea, Loyola se fue a las 11 y la carta llegó a las 12 por el correo normal. Y él pretendía leer en voz alta a toda la comunidad, y la priora se opuso porque había 2 hermanas con cáncer. ¿Sí? Entonces, usted imagínese, ese fue el contexto en que se dio la situación previa al expediente de violencia. Ahora, para que la gente entienda, ¿por qué tanto enojo, tanta bronca de Carnielo con las hermanas? ¿Hay alguna explicación? No sé, no sabemos, yo a Carnielo no lo conozco, pero la única explicación que hay es, de alguna manera, la aversión que tiene Carnielo con el movimiento que nació en la Virgen. El Cerro de la Virgen, ¿sí?, es de una familia de Buenos Aires, la familia Garat. Esa familia Garat lo dona al monasterio, pero no lo dona por el monasterio en sí, sino lo dona al monasterio porque en ese momento la señora María Livia Galeno no aceptó que se ponga su nombre, y el monasterio lo tiene de alguna manera en custodia. De ahí es que Monseñor Carnielo intentó de todas las maneras posibles, digamos, de alguna manera manejar la situación con respecto a ese tema, y eso aparentemente, porque pasó en el velorio, digamos, no te da una inferencia que tiene un hecho cierto, que no quería que esté la imagen de la Virgen del Cerro en el velorio. Evidentemente él digamos, tiene una situación de aversión, como le digo, hacia esa situación. La violencia, los hechos de violencia que se denunciaron fueron 3. Sí. Fue la violencia física, fue la violencia psicológica y también fue la violencia económica, que Carnielo reiteradamente no le enviaba la persona para hacer las elecciones libres. Eso le impedía al monasterio tener una firma para hacer actos jurídicos normales, como por ejemplo un alquiler.
Un dato importante es que la justicia, que eso muestra cómo la justicia actuó correctamente, es que cuando nosotros presentamos la denuncia con la doctora Cerda acá a mi lado, la gente del OBIF nos dijo una cosa. Si la denuncia es cierta, nos dijo una persona que nos atendió, va a haber mucho más hecho de lo que ustedes están denunciando, porque las mujeres violentadas siempre callan. Y así fue, porque los $9.000 que Carnielo les sustrajo al monasterio y nunca les devolvió ni hasta ahora, eso no estaba en la denuncia. Eso lo descubrió la OBIF, lo descubrió las psicólogas y las visitadoras sociales que hablaron con las hermanas, y en su informe, que es lapidario, dijeron que había una violencia institucional durante largas décadas. Es el informe que hizo la OBIF. De todas maneras, si me permite una pequeña acotación, que las hermanas puedan creer en una revelación privada o una revelación pública de la Virgen, no tan solo está permitido, sino que desde el Vaticano expresamente la han autorizado, en el sentido de dejar por descartado si ese fuera el problema de Monseñor Carnielo. Entonces es algo conocido de que lo pueden hacer, están legítimamente autorizadas como cualquiera de nosotros católicos, ¿no es cierto? Entonces ese no sería el motivo por el cual solamente hay este enojo, porque en realidad está totalmente aclarado. Hay otros motivos que seguramente, la verdad se va a saber. El tema es que nos está costando mucho enfrentar un poder. Es un poder grande. Sí, le quiero aclarar un poquito lo que dijo la doctora. Para que vamos terminando y también charlemos con los otros doctores. Sí. Cuando el sacerdote Loyola fue a llevar esta notificación, ¿sí? Él públicamente decía, si las carmelitas no dejan la Virgen del Cerro, se tienen que ir, ¿sí? En agosto, no pasaron ni 6 meses, vino el delegado del Papa, el doctor Beldiniesta, y en el convenio que firma el delegado del Papa, dice expresamente que cada hermana es libre de tener la devoción privada que quiera. Lo dice así. Eso quiere decir que lo dijo el Papa, porque el delegado actuó por orden de cuenta del Papa. ¿Se entiende? Entonces, eso como para dejar en claro que es un documento oficial de la Iglesia. No es una idea, no es una opinión nuestra. ¿Sí? Yo les agradezco. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y nosotros vamos a seguir porque en unos minutos vamos a charlar también con el doctor Juan Casabela Dávalos y con el doctor Juan Pablo Rechuto, que también entienden esta causa y ellos ven la parte penal, si se quiere, y van a dar detalles de esto. Que es un tema muy polémico y que capaz que uno no termina de entenderlo porque parece una novela, ¿sí? Una novela de enredos, y que lo tiene a Monseñor Mario Antonio Carnielo, la figura principal de la iglesia de Salta, acusado, justamente como decían los doctores, de violencia física, económica y psicológica contra las carmelitas descalzas. Afuera del convento hubo durante mucho tiempo una consigna policial, justamente que fue impuesta por la justicia como una medida para que no ocurra ningún hecho de violencia. Este punto también había sido criticado por el abogado de Monseñor, porque dijo, ¿qué necesidad había de tener una consigna policial afuera del convento? Pero bueno, parece una novela, ¿sí? Así, tal cual, pero en el medio hay una denuncia de mujeres que sufrieron actos de violencia y que denuncian justamente a la principal figura de la iglesia salteña. Vamos a charlar, como le decía, con los doctores Juan Casabela Dávalos y Juan Pablo Rechuto para ver la parte penal y cómo sigue esta causa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien. ¿Cómo seguimos a partir de ahora en la causa de las carmelitas? Bueno, se entra en una etapa de definiciones. Bien. Que en realidad va a llevar su tiempo, probablemente, porque, como bien explicaban los abogados que nos precedieron, el doctor José Viola y la doctora Cerda Lama, la causa de violencia no solo es una medida cautelar, no es una medida cautelar de 6 meses.
De hecho, el régimen de violencia surge en Salta por una situación de una mujer que denuncia en aquella época en un juzgado de instrucción sumaria 7 veces a su marido. La justicia demora en dar respuesta y la mujer termina muerta. Esa es la situación por la cual surge la ley de violencia a nivel nacional y particularmente para nosotros en Salta. Exacto. En verdad genera la situación de violencia además causas penales y esas causas penales llevan su tiempo mucho más detallado en la investigación y por lo tanto no es que en 6 meses pasan y se la resuelve. podemos archivar, digamos. En este caso se han generado por la defensa del propio Carnielo a instancia de su abogado la denuncia en contra de los administradores del convento. La primera causa penal importante derivada de esta denuncia, Carnielo cuando va a defenderse no expone ninguna prueba, por supuesto no tenía en contra de los videos que existen, en donde él va al Carmelo y ejerce la violencia, está filmado en eso. Para defenderse dice, no, las monjas del Carmelo son manipuladas por los administradores, pensando que los administradores eran la familia Obey y María Livia Galeano. Totalmente equivocada, la Fiscalía de Delitos Económicos pomposamente hizo una averiguación bancaria de toda la familia Obey, no solo del matrimonio Obey, sino de los hijos y de los parientes, de todos los hermanos. Hay un expediente con los informes bancarios de toda la familia. ¿Sabe qué resultó de esas averiguaciones? Que algo explicó el doctor José Viola, que faltaban $9.000 en las cuentas de las carmelitas descalzas, apropiadas por el obispo Carnielo. Está registrado el faltante de los $9.000 que después Carnielo los termina reconociendo en la causa de violencia. Pero hasta el día de hoy sostienen que está prescrito, es decir, el arzobispado, con toda la pompa económica que tiene, con los negocios económicos grandes que tiene, sin cobro de impuestos, con ese favoritismo, el Estado se quedó con los $9.000 de donaciones que tenían ahorradas las carmelitas. Hasta el día de hoy no se puede hacer que lo devuelva. Eso pregúnteselo a Romani. El segundo lugar, la causa, por supuesto, cuando se averigua eso, se termina archivando esa causa porque estaría prescripto, supuestamente, según la Fiscalía, estas situaciones de violencia no prescriben. No prescriben jamás. Sin embargo, ahí está en trámite todavía la devolución de los $9.000 que Carnielo no quiere hacer a las carmelitas descalzas. En segundo lugar, se abre otra causa, también organizada por Romani, por el obispo, de la denuncia de una supuesta carmelita retenida dentro del Carmelo. Y esa fue que hecha la denuncia, fue Romani a transmitir por Canal 11 el allanamiento del Carmelo. Los bomberos entraban por el techo, con la mala suerte, para los mentirosos por supuesto, con la mala suerte en ese momento estaba la jueza de violencia tomando declaración a todas las monjas del Carmelo adentro. Ese mediodía en que subían los bomberos al techo del Carmelo, adentro estaba la jueza registrando la declaración de todas las hermanas carmelitas. Obviamente quedó en claro que no había ninguna retenida, ni privada de la libertad. Obviamente se archivó esa causa penal. Sin embargo, volvió el obispo a la carga. Y esta vez, bueno, no la habían privado de la libertad, pero la tenían coaccionada. Bueno, hace 15 días se archivó esa nueva causa con otro. Por eso la dilación que viene teniendo no tiene nada que ver con la violencia que sufren las carmelitas, que hasta el día de hoy, entre paréntesis, no pueden rescatar sus $9.000. Lo que tiene es una dilación por las defensas falsas que viene haciendo Carnielo, pero que se han ido cayendo una a una.
Por eso tenemos cierta expectativa en que esto ahora ya se precipite en una resolución definitiva. Ujú. ¿Y cuándo esperan que puede darse eso? ¿Qué estaría faltando? Bueno, ahora ellos interpusieron una revisión del archivo Ujú. y está en la Fiscalía de Impugnación en este momento y no sé, ya hasta fin de año no creemos que vaya a salir una resolución, Sí. no lo sé, pero digamos en términos generales creo que los plazos ya están cumplidos y bueno, se tendría que expedir la Fiscalía ya el año que viene, ¿no es cierto? Ujú. Yo lo que quiero decir y agregar que en estas dos causas penales que se armaron de muy mala fe por parte del clero salteño, del obispo principalmente, es que luego de transcurrido todo el proceso y agotadora prueba, las resoluciones indican frases puntuales relativas a la investigación. Dicen, luego de exhaustiva producción probatoria, es decir, que no se trata de expedientes que hayan sido resueltos sencillamente, sino que los fiscales se han tomado todo el tiempo y han hecho muchísima investigación. Solamente usted, fíjese que la causa económica son, no me acuerdo si son 8 o 10 cuerpos, Ujú. y sin embargo es todo impecable y bueno, salió el archivo. Lamentablemente también le quiero agregar que por parte del abogado del obispo se tomaron algunas incursiones procesales bastante que dejan mucho que desear. Por Ujú. ejemplo, llevaron un sacerdote a declarar un supuesto perito eclesiástico que no conocía de la causa, no conocía a las carmelitas, no sabía nada, o sea, realmente algo inapropiado. Sí. Y algo también muy importante que quiero decirle es que en la causa, en la falsa causa de la privación ilegítima de la libertad y la coacción, Ujú. las declaraciones de las hermanitas carmelitas realmente tienen un contexto y un trasfondo de veracidad que yo no vi nunca en mis 32 años de abogado. Eso se llama, lo que los abogados conocemos, el principio de inmediación de las declaraciones. Es realmente una claridad y un panorama de la falsedad de estas denuncias tremendo. Ujú. Así que, y bueno, y también decir que esta... O sea, como que estas denuncias solamente la hicieron para embarrar la cancha, digamos. Exactamente, exactamente. También tiene que conocer la gente que, me parece apropiado decirlo, que lo que es toda la propiedad del cerro ha sido donado por la familia Garat a las hermanas carmelitas y está administrado por la fundación en un fideicomiso de obra. Las obras son las que ha pedido la Virgen, la Santísima Virgen en sus apariciones y se van cumpliendo paulatinamente en el tiempo. Y esta es una aparición de suma importancia que los salteños tenemos que dar gracias a Dios, somos realmente bendecidos ampliamente porque no solo nos han regalado muchísimos milagros y gracias permanentes a toda la gente que ha ido, a los salteños en general, con tanta generosidad de nuestro Señor y nuestra Madre Santísima, sino que además es importante que se sepa que esta persecución tiene por finalidad atacar en sí misma la aparición. Ujú. No solo lo que es los procedimientos judiciales, sino también la aparición. Usted fíjese, yo le voy a decir algo que es correlativo, el mensaje central de la obra, entre los puntos que tiene de la aparición, es la unión de Oriente con Occidente. Eso es en cuanto a la cristiandad. Y usted fíjese que hace una semana, no me acuerdo cuándo es que tuvo el Papa León en Turquía, Ujú. que tuvo con el patriarca Bartolomé, y donde se comprometieron a fijar las mismas fechas para la época de las Pascuas y aunaron el credo. Es decir, tenemos pruebas más que concretas de la unión de la cristiandad en Oriente y Occidente. Ujú. Bueno, yo creo que está más que claro. No sé si quería agregar algo, doctor. Sí, yo para concluir simplemente, más allá de la cuestión de fe, la iglesia, especialmente de Salta, se ha concentrado en un clericalismo. Un periodista muy inteligente
me acuerdo en una nota me preguntó, esto es muestra de que la cristiandad está en una crisis completa. Yo diría que el clero está en una crisis completa. Yo le respondí que no, el cristianismo no está ¿hay algún ataque a la fe de los cristianos de hacer el bien y evitar el mal, de amar a Dios como Él nos ha amado? No hay ningún cuestionamiento de ese problema. ¿Quién puede estar en contra de una doctrina de ese tipo? No está en crisis. Lo que está en crisis es la apropiación por los curas y sobre todo los obispos de la manera en que se han convertido, en vez de puentes de transmisión de la fe, se han convertido en la aduana de la fe. Ellos deciden quién entra, quién no, si es homosexual, no entra. Esa manipulación. Entonces, como esta no le parece, no ha congraciado con la familia Obey, con la señora María Livia, entonces no le parece que no, cuando el anterior obispo había aceptado el credo. Y entonces no han hallado mejor cosa que instalar el rumor de que eso sería un negocio o cosa por el estilo. Es una familia con tanta dedicación al prójimo que es increíble. Y ese cerro ha sido donado por un creyente de ese movimiento. Que miembro de la fundación. Que miembro de la fundación que construye, así que administra el propio dueño del cerro, para que no quede ninguna duda respecto de esa obra que se hace en el cerro y que hay mucha gente que sostiene fervientemente que ha sido beneficiada con milagros por ese movimiento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bien, pasaban los doctores, ¿sí? Que son abogados de las Carmelitas Descalzas en esta causa que ya lleva varios años y que esperemos que en el corto plazo tenga algún tipo de resolución, porque los vemos todos los fines de semana, lo que pasa en el Cerro de la Virgen, ¿sí? Justamente el 10 de diciembre pasado fue la gran procesión que se hace todos los años y se ve la cantidad de gente que fue, lo que se genera allí y lo que significa para los salteños y para muchas personas que llegan desde distintos puntos del país y hasta de países vecinos.